Y ahora presentamos a la doctora Roxana Santillán, jefa de residente actual del Sanatorio Güemes, que va a presentar la próxima charla. Hola, gracias Giselle por la presentación, buenas tardes a todos. Ahora vamos a comenzar con el segundo bloque de esta sección de hipertensión pulmonar, donde el doctor Agustín García, ex compañero del Sanatorio Güemes y actual médico neumonólogo en la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínic de Barcelona, nos dará la charla de hipertensión pulmonar en enfermedades intersticiales. Ahí voy conectando, un segundito. Hola, buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí formar parte de este espacio de intercambio que han organizado mis compañeros del Sanatorio Güemes. De verdad que quiero agradecerles a Silvia y a mis compañeros por la invitación. Mi nombre es Agustín García, soy médico de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínico de Barcelona y voy a hablarles en esta oportunidad de la hipertensión pulmonar asociada a las enfermedades intersticiales. Vamos a hablar de María, que es una paciente que tiene 66 años, que es exfumadora y tiene una artritis reumatoidea de larga evolución, y un diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial difusa fibrosante. Iba en tratamiento con leflunomida y deflazacort, y estaba en plan de iniciar tratamiento antifibrótico en el momento que la conocemos. María había tenido a fin de año un viaje prolongado en avión, en ese momento estaba estable en clase funcional 2 y 4 meses después de ese viaje se interna por insuficiencia respiratoria, algo de insuficiencia cardíaca, progresión de la disnea, esto fue en otro centro, donde se sospechó hipertensión pulmonar, porque tenía un ventrículo derecho dilatado, presión sistólica en la arteria pulmonar estimada en 100 milímetros de mercurio, disfunción diastólica, así que nos la remiten para evaluación por la sospecha de hipertensión pulmonar. Nosotros al principio pensamos el diagnóstico de la paciente, porque al final puede tener una hipertensión pulmonar asociada a la fibrosis pulmonar, ¿cierto? O sea, puede pertenecer al grupo 3, pero también tiene artritis reumatoidea, con lo cual puede tener hipertensión pulmonar por esa causa y pertenecer al grupo 1. Puede haber tenido un TEP y posteriormente desarrollar hipertensión tromboembólica crónica, o sea, pertenecer al grupo 4. O la paciente también iba en tratamiento con leflunomida, es decir, que tiene múltiples reportes de hipertensión pulmonar asociada, así que también puede, eso al menos, colaborar o favorecer o ser causa de la hipertensión pulmonar y ser del grupo 1. Entonces, el mensaje que quiero transmitirles es que al evaluar a estos pacientes, y sobre todo cuando la enfermedad pulmonar intersticial va de la mano con una enfermedad reumatológica, es importante considerar, antes de rotularlo como hipertensión pulmonar asociada a enfermedad intersticial, considerar todo el espectro, todo el abanico que puede condicionar el aumento en la resistencia vascular pulmonar y que incluso pueden coexistir. Puede ser una hipertensión del grupo 3, pero también puede ser una enfermedad reumatológica, mucho más frecuente en la esclerodermia, pero que puede ocurrir también en esta paciente. La disfunción diastólica es fundamental a tener en cuenta y sobre todo en pacientes con esclerodermia o de avanzada edad, en el que haya un aumento de la presión de llenado en el ventrículo izquierdo que se transmite a la aurícula izquierda y de ahí a la circulación pulmonar. Puede haber trombosis pulmonar, que es más frecuente en enfermedades reumatológicas y también en enfermedades en fibrosis pulmonar. Y posteriormente desarrollarse trombosis pulmonar crónica, y los fármacos también son una causa que pueden ser una causa principal o colaborar al aumento de la resistencia vascular pulmonar. Si hablamos de la esclerodermia, el espectro es aún mayor, se agrega la enfermedad pulmonar veno-oclusiva pulmonar, que puede ocurrir en otras formas de enfermedad del tejido conectivo, pero es más frecuente en esclerodermia, y es una forma mucho más agresiva de hipertensión pulmonar, con muy mala respuesta a los tratamientos, y es un diagnóstico también adicional a tener en cuenta dentro de este espectro. En la epidemiología es importante entender que las enfermedades del tejido conectivo en sí mismas representan el 25% del grupo 1, o sea, de las hipertensiones arteriales pulmonares, con lo cual, cuando nuestro paciente tenga una enfermedad reumatológica asociada e hipertensión pulmonar, bueno, es muy importante, independientemente de la enfermedad pulmonar que tenga, considerar que la propia enfermedad reumatológica frecuentemente se asocia con hipertensión arterial pulmonar.
En el caso de las hipertensiones pulmonares asociadas a la enfermedad intersticial, la mayoría de los datos, epidemiológicamente, ¿no? La mayoría de los datos se vinculan a la fibrosis pulmonar idiopática. Y en particular en esos casos es cierto que la severidad de la enfermedad pulmonar no necesariamente se correlaciona con la prevalencia de hipertensión pulmonar, es decir, no van de la mano. Pero sí que es cierto que los pacientes con FPI con restricción leve a moderada tienen un 15% de prevalencia de hipertensión pulmonar de distinta severidad, o sea, la severidad definitivamente no tiene correlación. Pero en las FPI avanzadas la prevalencia es más de un 50%. En Argentina los datos vienen más frecuentes, vienen del programa de trasplante pulmonar de la Fundación Favaloro, donde yo trabajaba y donde la prevalencia de FPI alcanza el 55% de los casos. Estamos hablando de prevalencia, no de severidad, donde definitivamente hay nula correlación. En otras formas de PID, los datos son más limitados, pero puede haber hasta un 30% de prevalencia en NINE fibrosante y un 44% reportado en neumonitis por hipersensibilidad crónica. En cuanto a la fisiopatología, lo que uno tiende a pensar es que la destrucción del parénquima pulmonar va de la mano con el desarrollo de hipertensión pulmonar, y eso es en parte una de las causas, pero no suficiente, por lo que les acabo de decir, que no hay una correlación directa, pero sí que colabora. La destrucción del parénquima colabora porque la prevalencia de la hipertensión pulmonar es mayor en las formas más avanzadas. Pero también es importante considerar la hipoxemia crónica, que puede generar vasoconstricción hipóxica y también favorecer el remodelado de la vasculatura pulmonar y una hipertensión pulmonar persistente. Los pacientes con fibrosis pulmonar tienen alteración de la angiogénesis con mayor vascularización de zonas no fibrosadas y menos vascularización de zonas fibrosadas. Y fundamental entender que no todos los pacientes lo desarrollan, pero sí existe un remodelado de la vasculatura pulmonar con hiperplasia de la íntima, o sea, muy parecido a lo que ocurre en la hipertensión pulmonar primaria o de grupo 1, con hiperplasia de la íntima e hipertrofia de la capa media, o sea, como se ve aquí en esta figura. Entonces, como concepto clave a tener en cuenta es que habrá un equilibrio y hay pacientes que pierden un poco este equilibrio entre la cantidad de remodelado vascular que tienen los pacientes explicado por factores genéticos, la hipoxia u otras causas, o mismo la angiogénesis, y la parte que está explicada por la severidad en sí de la fibrosis, que es lo que condiciona la pérdida de la vasculatura, la pérdida de la capacitancia de la vasculatura pulmonar. Y esto un poco está plasmado en el último simposio del año 2018, donde se trató de separar un poco las aguas de los pacientes con enfermedad pulmonar e hipertensión pulmonar. Y en particular el concepto es bastante claro, donde un paciente que tiene una enfermedad pulmonar limitada, con poco compromiso tomográfico, con poco compromiso funcional respiratorio, con una FVC mayor al 70%, y que tenga además una hipertensión pulmonar moderada a severa, o sea, por encima de 30-35 de media en la pulmonar, un índice cardíaco bajo, entonces, en ese caso es más probable que la hipertensión pulmonar sea del grupo 1. Aún más probable si le agregamos factores de riesgo, como pueden ser las enfermedades del tejido conectivo, como ya les mencioné, o la presencia de coinfección con HIV o mutaciones conocidas, como puede ser la del receptor del BMPR2 en las hipertensiones pulmonares familiares. Por el contrario, cuando hay mucho compromiso tomográfico, mucho compromiso funcional con una FVC al menos menor del 70%, y una hipertensión pulmonar leve a moderada, que es proporcionada de alguna forma al grado de compromiso pulmonar, en ese caso, y no haya factores de riesgo, en ese caso es mucho más probable que la hipertensión pulmonar se deba al grupo 3. En nuestra paciente en particular, esta era su tomografía, tiene un extenso compromiso tomográfico con una dilatación muy importante del tronco de la arteria pulmonar, y en el funcionalismo tenía una restricción leve del 77% de la FVC, con una DLCO muy baja, del 16%, una caminata el 21% solamente caminaba 90 metros, o sea, severo deterioro funcional, con una DIR de saturación bajísimo, de 68%, y detiene la marcha a minuto 3 por un Borg de 10. Y una gasometría basal que no era tan escandalosa, con 77 de presión arterial
de oxígeno basal y hipocapnia, que no es un dato menor porque la hipocapnia se vincula frecuentemente a las hipertensiones pulmonares arteriales, o sea, el grupo 1. En el cateterismo cardíaco, la paciente tenía una presión pulmonar media de 49, o sea, muy severa, con un índice cardíaco bajísimo de 1.38, un gasto cardíaco también muy bajo de 2.3, una enclavada baja de 8, una aurícula derecha muy elevada de 19, es decir, tiene una hipertensión pulmonar precapilar con criterios de severidad hemodinámica. En la definición actual, esto corresponde a una hipertensión pulmonar severa si consideramos que es del grupo 3, porque tiene una media pulmonar mayor a 35, que también puede tener, para considerarse severa, una media pulmonar entre mayor a 25 con un índice cardíaco bajo, menos de 2 litros minuto metro cuadrado, pero como sea, la paciente tiene una hipertensión pulmonar severa, y la hipertensión pulmonar de grupo 3 puntualmente se define como una media mayor a 20, con una resistencia mayor a 3 unidades Wood y una enclavada menor o igual a 15 milímetros de mercurio, con obviamente una enfermedad pulmonar concomitante. Es decir, nuestra paciente, si tuviera una hipertensión pulmonar de grupo 3, la consideraríamos severa. Y aquí es donde está el problema, que está muy bien este cuadro que propone el simposio de NISA, pero el problema es que los pacientes generalmente no corresponden ni una cosa ni la otra, sino que empiezan a mezclarse. Nuestra paciente en particular tiene funcionalmente una hipertensión pulmonar, una fibrosis pulmonar con leve restricción, pero tiene severo compromiso parenquimatoso extenso en la tomografía, con una hipertensión pulmonar severa y factores de riesgo de hipertensión pulmonar. Es decir, que está como en el medio un poco de ambas cosas. Tiene compromiso tomográfico, tiene poco compromiso funcional, tiene mucha hipertensión pulmonar y tiene factores de riesgo para el grupo 1. Entonces, concretamente, nosotros consideramos que la paciente tendrá una hipertensión arterial pulmonar asociada al artritis reumatoide, o sea que sea del grupo 1, versus una hipertensión pulmonar asociada a una EPID, o sea que sea del grupo 3. Y esto no es un dato menor porque, a ver, de tener una hipertensión arterial pulmonar asociada a la enfermedad del tejido conectivo, el pronóstico es malo porque las enfermedades dentro del grupo 1, las enfermedades del tejido conectivo son las que tienen peor pronóstico, una de las de peor pronóstico. Pero si tuviera una hipertensión del grupo 3 sería aún peor, porque el grupo 3 dentro de todos los grupos es el que tiene peor pronóstico, y dentro del grupo 3 las de peor pronóstico son las enfermedades asociadas al tejido conectivo, tanto no FPI como FPI. Son las, enfermedades fibrosantes del parénquima pulmonar, son las de peor pronóstico. Y la sola presencia, que esto también es muy importante, la sola presencia de hipertensión pulmonar en cualquier forma de enfermedad pulmonar intersticial condiciona el pronóstico, es decir, tiene peor pronóstico solo por tener hipertensión pulmonar, incluso en enfermedades pulmonares como la sarcoidosis. Ahora la pregunta es, ¿todos los pacientes en los que uno sospecha que tiene hipertensión pulmonar con enfermedad difusa del parénquima pulmonar tienen que cateterizarse? Bueno, hay hallazgos que sugieren la presencia de hipertensión pulmonar en una enfermedad fibrosante. Obviamente hay hallazgos ecocardiográficos muy sugerentes, como puede ser la dilatación del ventrículo derecho, el deterioro de la función ventricular derecha, el impacto sobre el ventrículo derecho y una presión sistólica en la arteria pulmonar estimada por encima de 45 al menos por encima de 45, pero eso, la dispersión es muy grande. Tiene que haber, puede haber un empeoramiento de la prueba de caminata, o sea que de repente el paciente tenía una prueba de caminata relativamente estable y de repente tiene un descenso que, si bien puede corresponder obviamente a su enfermedad pulmonar, también es sugerente de que pueda haber una cosa agregada como puede ser la hipertensión pulmonar, o cuando hay un nadir de desaturación muy profundo. O algo muy sugerente es cuando la frecuencia cardíaca se recupera muy lentamente. En la etapa de recuperación de la prueba de caminata, la frecuencia cardíaca tiene una recuperación mucho más lenta. En la tomografía, como tenía nuestra paciente, dilatación de la arteria pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, con una relación BDBI favoreciendo al ventrículo derecho. Elevación del BNP, que es cierto que esto, sobre todo en los pacientes EPOC, puede aumentar y no estar vinculado a la hipertensión pulmonar, pero la verdad que un aumento del BNP, sobre todo cuando es muy alto, también es un dato adicional. Y la DLCO muy baja, sobre todo por debajo del 30%,
Es un dato, pero sobre todo el valor es cuando hay un empeoramiento y ese empeoramiento no está explicado por una progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, es decir, que haya incluso una desproporción con la FBC. ¿Y qué pasaría con el tratamiento de estos pacientes? Porque aquí el tratamiento es un tema controvertido y es importante analizar algunos puntos. Entonces, en principio, entender que no hay una recomendación de tratamiento para la hipertensión pulmonar asociada a las enfermedades fibrosantes. Es cierto que los vasodilatadores pueden empeorar la relación ventilación-perfusión, y esto está documentado en múltiples trabajos, pero ¿qué ocurre? El empeoramiento de la ventilación-perfusión no necesariamente significa empeoramiento clínico. La hipoxemia inicial, incluso que puede ocasionarse por el uso de vasodilatadores pulmonares, puede corregirse con oxígeno, y eso en principio no sería un problema mayor, sino ocasiona un deterioro clínico. La disminución de la resistencia vascular pulmonar, incluso que puede ir de la mano del tratamiento vasodilatador y la mejoría del gasto cardíaco, pueden generar una mayor oferta distal de oxígeno y al final esta situación de hipoxemia ir paliándose. Pero es importante entender que existen entonces dos escenarios claramente contrapuestos. En enfermedades intersticiales hay un fenotipo adaptativo que va de la mano, o sea, que adaptativo es un término que lo he empleado para esto, y podemos llamarlo adaptativo, que va de la mano con la fibrosis, es decir, es la parte que se explica por la evolución de la fibrosis. La propia destrucción del parénquima genera pérdida de la vasculatura y eso genera una elevación de la resistencia vascular pulmonar. Pero por el otro lado, hay pacientes, si vamos a esa balanza que les mostré al principio, que tienen un fenotipo vascular, que tienen en realidad remodelado vascular sobre todo, con una hipertensión pulmonar fuera de proporción y un mecanismo multifactorial que explica este remodelado. Es decir, pacientes con predominio de remodelado vascular y pacientes con predominio de pérdida de la vasculatura. Generalmente coexisten, pero a veces predomina uno por sobre otro. Pero lo importante es que los pacientes que tengan mayor remodelado vascular, que a día de hoy no podemos distinguir con exactitud cuáles son los pacientes que lo tendrán, son aquellos pacientes que potencialmente pueden tener una respuesta a fármacos, porque los que tengan pérdida de la vasculatura, esos pacientes no responderán a los fármacos porque básicamente no tienen vasos que dilatar. En cambio, los que tienen remodelado sí que tienen una oportunidad potencial variable, pero una oportunidad de respuesta a fármacos. ¿Qué dicen las guías? Bueno, un poco lo mismo. Generalmente cuando uno sospecha que tiene un grupo 3 y ese grupo 3 es severo, o sea, como les expliqué, que tiene más de 35 de media o que tiene más de 25, pero con un índice cardíaco muy bajo, bueno, en ese caso hay que individualizar el tratamiento porque potencialmente estos pacientes con hipertensión pulmonar severa de grupo 3 pueden beneficiarse con tratamientos vasodilatadores, pero el problema es que no todos, y por eso no hay una recomendación formal, porque muchos de estos pacientes tendrán en realidad pérdida de vasculatura y no responderán en absoluto a los fármacos vasodilatadores. ¿Qué dicen los trials? Bueno, los resultados son desalentadores por lo que les acabo de explicar. Las poblaciones de pacientes generalmente no han sido adecuadamente seleccionadas, se han incluido pacientes solo con ecocardiograma y DLCO, no están dirigidos los trials a la hipertensión pulmonar severa, o sea, el fenotipo vascular, que eso es importante porque, claro, cuanto más severa es la hipertensión pulmonar, más probabilidad de remodelado vascular y más probabilidad de respuesta a fármacos. No necesariamente es así, pero un poco va de la mano. Entonces, los trials no han sido dirigidos a este fenotipo con hipertensión pulmonar severa. Los resultados a largo plazo se han visto afectados por la alta mortalidad que tiene esta población y mayormente más que trials son series de casos de donde provienen los datos. Hay un montón de trials que están hechos en esta forma de hipertensión pulmonar. La mayoría, y con resultados más alentadores, han sido con inhibidores de fosfodiesterasa, o sea, sobre la vía del óxido nítrico, lo cual ha llevado, o sea, los fármacos inhibidores de fosfodiesterasa al menos no empeoran las enfermedades intersticiales y en muchos casos han tenido efectos beneficiosos. Incluso uno de los estudios más interesantes, de Hooper del año 2013, donde con poquitos pacientes tratados con Rios y Watts se observó
una mejoría hemodinámica de los pacientes, sobre todo en términos de la resistencia del gasto cardíaco, lo cual llevó a un estudio mucho más grande y un fracaso estrepitoso del riociguat en estas patologías, que fue el estudio RISE, que se utilizó riociguat en hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, donde aquellos pacientes tratados con riociguat se murieron más y tuvieron un deterioro clínico más precoz. Así que esto fue un fracaso muy grande para el riociguat. No así para los inhibidores de fosfodiesterasa. Los ERAs no han sido tampoco, o sea, los antagonistas de receptores de endotelina no han sido tampoco buenos candidatos en los trials. Incluso hay 6 ensayos hechos en FPI. El macitentan y el bosentan al menos no han empeorado, no han tenido mayor deterioro clínico de estos pacientes ni han empeorado la enfermedad intersticial, pero el macitentan, si bien ha logrado una mejoría en términos de tolerancia funcional, no han tenido una mejoría clínica significativa y tampoco han evaluado la hemodinamia. El estudio de macitentan más importante es el estudio MUSIC. Pero muy importante entender, conocer estos resultados del estudio Artemis de fibrosis pulmonar idiopática hecho con ambrisentan, que los pacientes tratados con ambrisentan han tenido empeoramiento de la FPI, por lo tanto se consideró un potencial daño. No así con el bosentan, insisto, y con el macitentan, que al menos no han demostrado una peoría de la enfermedad intersticial ni mayor deterioro clínico. Pero esto, en conclusión, lo que ha ocurrido es que ha llevado a una contraindicación formal del riociguat, por lo que les expliqué, y del ambrisentan en las enfermedades pulmonares intersticiales a causa de estos trials, es decir, el estudio Artemis y el estudio RISE llevaron a la contraindicación formal del riociguat y el ambrisentan en las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a hipertensión pulmonar. ¿Y qué pasa con los prostanoides? Bueno, aquí la evidencia es más limitada porque son sobre todo series de casos. Los prostanoides endovenosos mejoran la función ventricular derecha y la hemodinamia en formas más severas. El epoprostenol es cierto que puede empeorar la hipoxemia, pero también mejora la hemodinamia. Y los prostanoides inhalados han sido muy bien tolerados y han tenido también, por lo que les he mostrado en la tabla inicial, algunos estudios han tenido mejoría en términos funcionales y hemodinámicos, estudios un poquito más viejos. Y recientemente se ha publicado el INCREASE Trial, que le ha dado un poco de empuje a los prostanoides. Se ha hecho un estudio contra el prostanol inhalado en hipertensión pulmonar y EPID, muy interesante, incluyó en 326 pacientes de todas las severidades, o sea, no fue tampoco dirigido a hipertensión pulmonar severa, lo cual puede ser, bueno, un punto contradictorio o no, pero evidentemente, en principio se puede utilizar en cualquier forma, con cualquier severidad de hipertensión pulmonar. Interesantemente, incluyó una población muy heterogénea con EPID idiopática en un 45%, las cuales 28% eran FPI, incluyó enfermedades del tejido conectivo en un 22%. Esto puede ser un sesgo, por lo que les expliqué al principio, porque estos pacientes con enfermedad del tejido conectivo potencialmente tienen mayor probabilidad de respuesta a los tratamientos porque tienen mayor remodelado que favorece al grupo 1. Hay una proporción también de síndrome combinado de enfisema fibrosis, que estos sí que son pacientes con mala respuesta a los tratamientos, con lo cual, bueno, ahí podría equipararse un poco la cosa, y otras EPID, entre las cuales la más frecuente, la neumonitis por hipersensibilidad, representaron un 8% de la población. No se consideró, y esto a mi criterio es un punto muy en contra a la evidencia actual, no se consideró impacto en la hemodinamia, pero la media basal de los pacientes era de 6 unidades Wood, es decir, no eran pacientes tan severos. Lo cierto es que el INCREASE Trial lo que ha demostrado finalmente es una mejoría en la prueba de marcha de 6 minutos y una mejoría en el BNP significativa, pero repito, no se ha evaluado el impacto hemodinámico, o sea, es una mejoría de la prueba de caminata y una mejoría del BNP significativa. Entonces, esto nos sirve un poco a modo de resumen. Cuando un paciente tiene entonces síntomas desproporcionados con o empeoramiento de los síntomas, habiendo descartado factores precipitantes o desencadenantes, como puede ser la isquemia, la insuficiencia cardíaca o que haya tenido una embolia pulmonar, y con un eco que sugiera hipertensión pulmonar, podemos considerar que el paciente tiene una alta probabilidad, obviamente estamos hablando de enfermedades intersticiales, ¿no? Con hipertensión pulmonar. Entonces tiene una alta probabilidad
de tener hipertensión pulmonar. Y ahí hay que separar un poco las aguas entre los que tienen leve restricción y poco compromiso parenquimatoso de los que tienen mucha restricción con mucho compromiso parenquimatoso. Cualquier paciente en el que se sospeche hipertensión pulmonar al final debería cateterizarse. ¿Para qué? Para definir la severidad real que tiene ese paciente, porque eventualmente podría considerarse un fenotipo más parecido al grupo 1, en cuyo caso el tratamiento debería ser basado en la severidad, o sea, siguiendo las recomendaciones del grupo 1 y evitando los antagonistas de endotelina y el riociguat, por lo que les expliqué, porque independientemente de que sea de grupo 1, no deja de tener una enfermedad intersticial que potencialmente puede empeorar con estos fármacos. Y si finalmente el paciente tiene un fenotipo de grupo 3, bueno, aquí habrá que ver si es un grupo 3 severo, en el que uno sospecha que hay mayor probabilidad de remodelado porque tiene un índice cardíaco muy bajo y una severidad por encima de 35, bueno, cautelosamente podrá iniciar tratamiento siempre en monoterapia, porque la evidencia de tratamiento combinado es nula en estos pacientes, nula, nula, y podrá probar o con un inhibidor de fosfodiesterasa o, a la vista de la evidencia actual, con prostanoides como puede ser el treprostinil inhalado, que sería el que más evidencia goza en la actualidad, y si no, inhibidor de fosfodiesterasa. Y evitar también los ERAs de primera intención de querer utilizarlos. Las opciones serían el macitentan o el elbosentan, y evitando siempre el ambrisentan y el riociguat porque están contraindicados. ¿Qué hacemos entonces con nuestra paciente? Bueno, nuestra paciente, ¿qué hemos hecho nosotros? Consideramos que tiene una hipertensión precapilar severa con disfunción ventricular derecha, grupo 1 versus grupo 3, le pusimos oxígeno para deambular, hicimos una interconsulta con enfermedades intersticiales y reumatología para seguir con su tratamiento y ver si era candidata a antifibróticos o no, que finalmente los empezó. Inició tratamiento con sildenafil titulado a 40 miligramos cada 8 horas, porque, insisto, independientemente de una cosa u otra, o tiene un grupo 3 severo, que potencialmente lo consideramos pasible de tratamiento, o tiene un grupo 1, con lo cual iniciamos sildenafil y ver qué pasa, 40 cada 8, porque es la dosis que utilizamos actual aquí en España. Furosemida, también diuréticos, porque tenía, recuerden, una aurícula derecha muy alta, así que iniciamos furosemida, 40 cada 12, y espironolactona para interferir con el remodelado ventricular derecho, 25 miligramos. A los 3 meses, la paciente tenía una, basalmente tenía, este ecocardiograma con una distancia de 90 metros, que ya lo comenté, y un BNP de 1800, y en el seguimiento a 3 meses mejora el TAPSE, mejora el área de la aurícula derecha, no significativamente, pero mejora la distancia, la verdad que una mejoría muy importante, y muy importante también la mejoría del NT-proBNP. Así que un poco nos entusiasmamos con la respuesta al tratamiento. Reevaluamos el riesgo de la paciente. La paciente tenía criterios de alto riesgo, tenía criterios de riesgo intermedio según la tabla esta de la ERS, de estratificación de riesgo, y tenía también algunos criterios de bajo riesgo, pero lo más importante es esto, que tenía criterios mayormente en riesgo intermedio o alto. Entonces, ¿qué hicimos? Intensificamos tratamiento con Ilopros, 5 microgramos, y fíjense que en el seguimiento con doble terapia, la paciente logra una clase funcional 2, logró caminar 270 metros. Lo más importante a tener en cuenta, no deterioró la capacidad vital, o sea, no hubo una progresión significativa de la enfermedad intersticial. La DLCO también se mantuvo relativamente estable y el NT-proBNP disminuyó significativamente. En la hemodinámica, a 6 meses de doble terapia, la paciente mejoró muchísimo, el índice cardíaco estaba en 3.49, la media pulmonar estaba en 33, o sea, una mejoría significativa, y la aurícula derecha en 3, o sea, realmente hemos logrado una mejoría hemodinámica muy, muy significativa, con parámetros de bajo riesgo. Así estaba la paciente con la hemodinamia de bajo riesgo. Seguía todavía teniendo algunos signos de insuficiencia cardíaca. La caminata, bueno, esto estará limitado también por su enfermedad intersticial, es decir, esta tabla tampoco está diseñada para el grupo 3, está diseñada para las hipertensiones arteriales pulmonares, con lo cual, bueno, hay que tomarla con cautela y obviamente estos parámetros estarán limitados también por su enfermedad respiratoria de base. En conclusión, las hipertensiones pulmonares asociadas a la CEPID pueden ocurrir en EPID idiopáticas o asociadas a enfermedades del tejido conectivo. El enfoque será diferente en un caso o en otro. Las formas asociadas a enfermedades del tejido conectivo, sobre todo la esclerodermia,
se comportan más probablemente como grupo 1, con lo cual eso ya tiene más respuesta a los tratamientos vasodilatadores y potencialmente podría uno intentarlo si la severidad de la hipertensión pulmonar es significativa por todo lo que hemos visto. Hay un fenotipo adaptativo que va de la mano de la severidad de la fibrosis, pero también hay un fenotipo vascular que es completamente desproporcionado a la fibrosis pulmonar y o corresponde a un remodelado de la vasculatura pulmonar de origen multifactorial y que potencialmente puede tener respuesta a los fármacos. Esto todavía no está claro, ni los pacientes están bien caracterizados, pero es una puerta que se abre para futuros ensayos y de tratamiento. No hay un consenso entonces sobre tratamiento específico y esto debe ser guiado en centros de referencia porque realmente no hay recomendaciones formales en las guías e incluso en las guías hay una contraindicación de tratar conceptualmente al grupo 3. En el caso de tratarlo, está contraindicado el ambrisentan y el riociguat, siempre, nunca utilizarlos en enfermedad pulmonar intersticial de base y especial precaución con todos los otros ERAs por la evidencia vinculada al ambrisentan. Muchas gracias, eso es todo. Espero que hayan disfrutado y bueno, queda abierto para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por brindarnos tus conocimientos y aclararnos las dudas, siempre tan claro y preciso. Bueno, ahora vamos a dar la entrada a la doctora Silvia Cuadrelli y a la doctora Betty Gil, que harán el cierre de esta jornada. Fue un placer tener a Agustín. Tenemos que decir que ahora está en Barcelona, pero me resisto a decir que es de Barcelona, porque, bueno, esperamos que vuelva realmente y veremos si podemos seducirlo de alguna manera. La verdad que ha sido un evento de muchísima categoría. Creo que todos nosotros lo disfrutamos mucho y les agradecemos a todos y cada uno de los que participaron, a las invitadas, a los disertantes locales, a los que hicieron las preguntas y sobre todo, la verdad, bueno, a Betty, que tiene ese don tan especial de coordinar cosas y de hacer sentir bien a la gente. Y sobre todo, la verdad, más que nada, a todos los médicos del Sanatorio Güemes, de neurología del Sanatorio Güemes, que estuvieron involucrados en todo el backstage. Nosotros, ustedes saben que trabajamos en un modo low cost, entonces todo lo hacemos nosotros, y eso implica que están todos ahora internados en terapia intensiva haciendo fibrinolíticos para destapar las coronarias. Pero bueno, dentro de todo salió más o menos bien. Realmente este evento lo que intenta es empezar a ponernos en marcha de nuevo. Este ha sido un año durísimo, durísimo para todos nosotros. Creo que, bueno, muchos de ustedes comparten lo mismo, y aquellos que tenemos como función, todos nosotros, todos los que somos médicos, de ayudar a otras personas. Para ayudar a otras personas tenemos que estar mínimamente bien, y entonces el objetivo que nos hemos puesto de aquí en adelante es empezar a recuperar la alegría, ¿no? Volver a recuperar las ganas, no sentir que la vida es una carga y una catástrofe y preguntarnos qué desgracia va a pasar mañana, porque la verdad que han pasado muchas cosas malas, a veces algunas ni siquiera relacionadas con el COVID, y quizás es simplemente que todos tenemos menos resistencia emocional. Así que les agradecemos también y muy especialmente a todos y cada uno de los que participaron y que esperamos que nos acompañen en el esfuerzo, más allá de los eventos, en el de plantearse todos los días ese objetivo, ¿no? Que tenemos que volver a intentar vivir como antes, aunque en el exterior no podamos, y que tenemos que dejar de ser como esas mujeres que se separaron hace 30 años y siguen hablando de mi marido me dice tal cosa, y empezar a pensar en otras cosas y sobre todo construir un futuro más feliz, y ya que esta epidemia nos enseñó eso, más justo, por lo menos en términos de salud, para nosotros y para los pacientes a los que tratamos. Muchísimas gracias, Agustín. Lamentamos haberte dejado hasta esta hora, pero sabemos que para vos recién empieza la noche. Agustín, no, hoy no, hoy no. Hoy de verdad que no, me dediqué exclusivamente para ustedes, en serio. Bueno, me alegro mucho, y ya nos volveremos a ver. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, Agus. Adiós, chao, Betty.